buenas noches. Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Seguimos con Efesios, un libro maravilloso. Y quiero compartirles algo que dijo Gordon MacDonald. Y dijo así: el mundo lo puede hacer casi todo, tan bien como la iglesia o más, dijo él. No hace falta ser cristiano para construir casas, para alimentar a los hambrientos o para sanar a los enfermos. Y lo hemos visto ahora con Bahía Blanca, ¿no? Cómo todo el pueblo argentino se dispuso para ayudar. Solo hay una cosa, dice este autor, que el mundo no puede hacer. No puede ofrecer gracia. No puede ofrecer gracia. Y gracia es no gracias, sino gracia. Y gracia es una de las grandes palabras de la Biblia, sino la más grande. Por eso tantos autores y tantos pensadores, teólogos han escrito y han hablado acerca de la gracia de Dios. Cuando miramos el diccionario bíblico, lo define de esta manera, que gracia es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. ¿Y quién podría decir que no es así? Toda la vida cristiana, toda nuestra vida en Cristo está dentro de la gracia de Dios, por la obra de Cristo a nuestro favor. Por la gracia hemos sido redimidos, por la gracia hemos sido salvados, por la gracia hemos sido justificados y todo lo debemos a la cruz de Cristo, a la resurrección de Cristo. Otro autor dice que gracia es que yo ni tuve ni pude hacer nada para mi propia salvación. Nada. Porque solo Dios hizo todo para mí. Solo Dios hizo todo por mí. Qué importante que es pensar en la gracia y en lo que significa en nuestro diario andar como hijos de Dios. Si pensamos en el idioma griego, donde Pablo escribió sus cartas, charis, que está traducida como gracia, tiene que ver con muchas cosas como vimos el domingo pasado en relación a misericordia. Son palabras tan amplias que albergan un montón de conceptos. Gracia quiere decir aceptable, beneficio, favor, regalo, gozo, liberalidad, todo eso que nos da Dios. Y siendo una de las palabras más grandes de la Biblia, podemos decir también que gracia es el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción. Dios no nos miró desde el cielo y dijo: ¡ay, pobre los humanos, qué perdidos que están! Él volcó ese amor y esa misericordia en acción, la puso en acción. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, que también ya encontramos la palabra gracia, encontramos que hay dos palabras diferentes que se refieren a gracia. Una tiene que ver con esa misericordia que tiene un superior, cualquiera que esté en autoridad, en relación a alguien subordinado. Gracias. La otra palabra tiene que ver con la idea de fidelidad en medio de un pacto. Y esto es lo que tiene Dios por nosotros, ¿sí? Fidelidad en ese pacto que hizo con el ser humano. Ese pacto de amor, ese pacto de fidelidad, ese pacto que empezó allí ya en el jardín del Edén. Desde tan lejos, ni bien el hombre cayó, Dios pensó en un plan para salvarnos. Gracia.
gracia de Dios. Pero muchas veces hemos escuchado, yo sé que casi todos hemos escuchado, esa definición de que gracia es un regalo inmerecido. Y está bien, es así. Gracia es un regalo inmerecido. Pero ¿saben qué? Es mucho más profundo que eso. Porque no solo es un regalo inmerecido, sino que gracia es que nos dan cuando en realidad mereceríamos lo contrario. Y lo explico un poco mejor. Si hay un mendigo y yo le quiero dar alguna ayuda económica, beneficiarlo de alguna manera, eso más bien tiene que ver con misericordia. Pero si una persona va a mi casa, yo la atiendo, le presento lo mejor, y esa persona cuando yo no me doy cuenta me roba, pero cuando esa persona se va yo me doy cuenta de ese robo, y al día siguiente o con el correr de los días me la encuentro y la ayudo, eso es gracia. Porque esa persona hubiera merecido que la denunciara, ¿se entiende? Sin embargo, en lugar de denunciarla, le estoy ofreciendo ayuda. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. No solo nos mandó al infierno, sino que nos dio la salvación en Cristo Jesús. Eso es gracia. Eso es gracia de Dios. Y nos tendría que conmover pensar en lo que es la gracia de Dios. Nosotros merecíamos condenación y hoy estamos aquí alabando el nombre de Dios por esa gracia que puso a nuestra disposición. No hay nada, pero nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación. Nada. N-A-D-A, nada. Absolutamente nada. Aunque en nuestra soberbia, aunque en nuestro orgullo, siempre pensamos que este poquito yo puedo hacer por Dios. Nada. Lo que hago es por gratitud, lo que hago es por amor, pero no porque pueda mover la balanza del amor de Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué necesitábamos nosotros, los seres humanos, de la gracia de Dios? Los invito a abrir en Efesios capítulo 2, los primeros versículos. Y cuando por alguna razón tenemos que ir al médico, el médico necesita un buen diagnóstico. ¿Para qué? Para poder saber cómo tratar esa enfermedad. Y en estos primeros versículos, en la palabra de Dios, encontramos lo que Pablo hace. Me olvidé una cosa aquí, si la encuentro. Y tiene que ver con una radiografía. No sé dónde la metí, no importa. Todos saben lo que es una radiografía, ¿verdad? O una ecografía o cualquier estudio interno de nuestro cuerpo. Pablo toma la pluma y escribe a esta iglesia haciendo una radiografía de toda la condición humana, de todos los hombres en todos los tiempos, en todas las edades, no solo ahora esta sociedad, sino desde los tiempos de Adán, hasta que el Señor vuelva a buscarnos. ¿Y qué dice Pablo? Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos. ¿Lo tienen en la Reina Valera? Efesios 2, del 1 al 3. Y estaban muertos, dice la palabra de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos. Y Él nos dio vida
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la radiografía que Pablo hace de los hombres, de la sociedad, y el por qué necesitábamos de la gracia de Dios. Lo primero, entonces, que él dice es esto, que estábamos muertos. Aunque físicamente vivos, espiritualmente muertos. Y tenemos muchos que caminan así al lado nuestro todos los días. Nosotros los vemos, por ahí de salud están mejores que nosotros, pero espiritualmente están muertos. Pablo, escribiendo a los romanos, decía que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno, dice Pablo. Nosotros pensamos que pecado es una cosa cuando Dios llama pecado a otra cosa que ahora vamos a ver. Entonces, él dice 2 palabras, va a usar acá. La primera es delitos. Ustedes estaban muertos en delitos. Y delito tiene que ver con dar un paso en falso, que me puedo caer aún hasta de costado. Eso significa delito. Se dice en referencia a que pierde el camino. No sabe por dónde tiene que ir. ¿Vieron que nos encontramos? A veces ha sido nuestra experiencia, a veces nos encontramos con personas que nos dicen, perdí el camino, no sé a dónde tengo que ir. Eso es delito. Elegimos mal el camino cuando podríamos o deberíamos elegir el buen camino. Delito es cruzar una línea desafiando los límites de Dios. Y los seres humanos hacemos todo lo posible por cruzar la línea de la voluntad de Dios. ¿Vieron los niños? Los niños siempre están probando si los límites están bien marcados. Los adultos seguimos haciendo lo mismo, pero ya no somos niños, ya somos adultos. Y pecados literalmente significa errar al blanco de la voluntad de Dios. Qué triste, ¿no? ¿Vieron el círculo ese que tiene justito? Cuando nuestra flecha o lo que sea que tiremos cae un poquito más acá o más allá, ya estamos fuera del centro de la voluntad de Dios. Y dentro de esos pecados hay infinidad. Por eso nos cuesta tanto a los moralistas darnos cuenta qué es pecado, qué es delito a los ojos de Dios. Y Pablo dice, anduvisteis. Ustedes anduvieron en otro tiempo, porque Pablo le está escribiendo esto a una iglesia. Entonces, todos aquellos que estamos en Cristo, se supone que hemos comenzado un nuevo andar, porque anduvisteis tiene que ver justamente con este verbo. Y andar se refiere a un estilo de vida. ¿Cuál es mi estilo de vida? Un estilo de vida que busca agradar a Dios en todas las cosas, un estilo de vida que vive a su manera. Anduvisteis, recalca el apóstol. Y él va a hablar de 3 fuentes diferentes de subyugación. 3 fuentes que nos arrastran o nos quieren arrastrar hacia afuera de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas 3 corrientes? La primera es la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Todo lo que se levanta en contra de Dios. Todo lo que es la sociedad. Una sociedad que cada vez vive más alejada de lo que es el propósito de Dios. Cada vez se va desviando a una manera acelerada y
esa corriente trata de arrastrar aún a los que estamos en la fe. Entonces Pablo dice, anduvieron, que esto no se vea en ustedes que son hijos de Dios. Porque las costumbres, ni la moda, ni nada de esta sociedad tiene algo que ver con la voluntad de Dios, o muy poquitas cosas. Entonces Pablo, el consejo de Pablo, ¿cuál era? No se amolden, no se acomoden a esa manera de vivir. No porque todos lo hagan, yo también tengo que hacerlo. Yo tengo un patrón, yo tengo un libro que me marca, me muestra la voluntad de Dios. Una segunda fuente es el príncipe de la potestad del aire. Así lo llama Pablo en esta carta. ¿A quién se refiere? A Satanás y a todos sus agentes. Constantemente y todos los días, todos los dardos del enemigo van especialmente contra los hijos de Dios. Hay muchos que ya los tiene afuera. Esos no le molestan porque ya están en su corriente. Pero sí va contra los hijos de Dios, tratando de subyugarnos, tratando de hacernos caer, tratando de cautivarnos con todo lo que son sus luces de colores, pero que sabemos que detrás de eso no hay nada. Hay vacío, hay desolación, hay muerte. Entonces debemos estar atentos, porque ¿qué dice Pablo? Él actúa, el que actúa, o en otras versiones dice, el diablo opera. Es alguien que está constantemente trabajando. El diablo no duerme, el diablo está ahí mirando a ver en qué puede hacernos caer. ¿De qué manera nos puede llevar a la rebelión en contra de Dios? Esto dice Dios. Esto dice Dios. Y lo dice para nuestro bien, lo dice porque nos ama. Así que la primera, entonces, tiene que ver con la corriente de este mundo que empuja fuerte en estos últimos años. Tiene que ver con este príncipe de la potestad del aire. Pero también Pablo va a decir que la tercera fuente son la vieja naturaleza nuestra, ese yo que se levanta y que quiere hacer lo que le da la gana, lo que le gusta, aquello que le parece importante o que le conviene, que no nos detenemos a pensar si es la voluntad de Dios. Pueden ser cosas buenas, pero que nos alejan del centro de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo dice, esta es la radiografía. Así, en esta condición, vive el hombre sin Dios. Pero cuidado, iglesia, no nos dejemos engañar. El hombre que fue creado por Dios y para Dios, ahora está viviendo sin Dios. Qué triste realidad. Cuando Dios derramó su gracia sobre toda la humanidad. Cuando nosotros pensamos en el Señor, tratamos de buscarle, tratamos de obedecerle, tratamos de conocer su palabra, tratamos de agradarle en todas las cosas. En Gálatas, Pablo escribió lo siguiente: el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Carne y espíritu luchan. Y lo vimos aún hasta en el jardín del Getsemaní. Los 3 apóstoles a los que Jesús había llamado para que oraran junto con él, se dormían. Pero debemos estar alertas y velar. Es tiempo de velar. Pero en el 2 y en el verso 4 dice algo glorioso que hace como una luz hecha en la oscuridad. Si me prende la luz de Hugo, así de pronto, cayó la luz sobre la tierra. ¿Por qué?
¿Qué dice verso 4? Verso 4. ¿Cómo leen ustedes en sus Biblias? Pero Dios. Marquen esas dos palabras afuera. Pero Dios interrumpe ahí en la vida de todo ser humano para mostrarle su amor y su gracia. Pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia y en amor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Este es el Dios que nos llama con su gracia para que podamos ir a Él. Esto es gracia. Ese perdón que Dios nos da, ese perdón que lava todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, toda nuestra vieja manera de vivir. Es un maravilloso contraste entre todo el cuadro negativo del que Pablo venía hablando en su radiografía con esto nuevo que Dios nos está diciendo ahora. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos hizo salvos. Nos hizo salvos. Y esto no de ustedes, es un don de Dios. Entonces, todo lo que nosotros intentamos hacer para Dios o se convierte en obras o se convierte en ley, pero no tiene nada que ver con gracia. ¿Sí? Gracia es aceptar el regalo de Dios a nuestras vidas, regalo que no podemos pagar, que a veces no alcanzamos a comprender y deberíamos rendirnos y ponernos de rodillas y decir gracias, 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 gracias Señor por una misericordia tan grande. Es así la misericordia de Dios. Él hizo 3 cosas en el momento en que nos salvaba y que la encuentran allí. Dice que nos dio vida. Estábamos muertos, pero ahora nos da vida. Y Jesús diría que era una vida en abundancia. Dios nos llama a disfrutar de esta vida en abundancia. ¿Qué más nos dio? Nos resucitó. El domingo pasado hablábamos del poder de Dios. Cristo nos resucitó juntamente con Él. Es una de las mejores noticias que podemos escuchar. ¿Y qué más? Nos sentó en lugares celestiales. Nos veamos o no, allí estamos, sentados en ese lugar celestial, teniendo la autoridad de Cristo y reinando con Él. Desde ahora, y será el cumplimiento total cuando Él venga a buscarnos. Maravillosas verdades. ¿Por qué lo hizo? Porque es rico en misericordia, por ese grande amor con que nos amó. No podemos pagar la gracia de Dios. No podemos pagar. Y gloria a Dios que es así. Y nos cuesta mucho a los seres humanos, porque siempre queremos y tendemos a hacer cosas como si de alguna manera pudiéramos hacer que Dios nos aceptara más. No hay nada que podemos hacer. Solo rendir nuestra vida a Él. Solo rendir nuestra vida a Él. Gracia, sublime gracia, dice la canción. Hay una historia hermosa que leí, es un cuento en realidad de una autora y ella llamó a ese cuento Babette. Y Babette cuenta la historia en un lugarcito por allá por Noruega, un lugar portuario, un lugar muy, muy humilde, gente muy sencilla. Y en ese lugar había una muy chiquitita iglesia que todo lo que formaban parte de esa congregación pequeña tenían como única meta, su único pensamiento era
llegar a la patria celestial, estar un día en la Jerusalén de Dios. Y uno podría decir, ¡qué lindo! Pero esta gente entendía la gracia de Dios de una manera muy equivocada. Porque de alguna manera ellos pensaban que estaba en la forma en que podrían hacerlo. Así que todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, vestían de negro, no tenían nada de lo que podía ser un adelanto, ni soñar con televisor, ni microondas, ni todo lo que podemos tener hoy en día, nada, porque todo para ellos era pecaminoso. Comían lo más sencillo, bacalao hervido que recogían del mar, lo hervían y comían juntos, junto con una especie de unas semillas parecidas, no sé, a la avena nuestra, gachas, que yo nunca las vi. Y así permanecían, mientras el pastor de esa congregación vivía. Y bueno, fueron achicando el número porque algunos de los más viejitos fueron muriendo. Y ese grupo se mantenía así como apretadito y junto. Pensaban que la estaban luchando para poder llegar al cielo de la mejor manera. Pero no disfrutaban la vida, no atraían a nadie, sus caras eran mustias. Y un día el papá ya había muerto, entonces quedaron las dos hijas a cargo de la congregación y había quedado un grupo muy chiquito de solo 11 personas que casi no tenían relaciones entre sí. A duras penas si se cruzaban en algún punto del templo podían llegar a saludarse, pero absolutamente nada más. Un día golpean a la puerta de noche y las dos hermanas se sobresaltaron porque dijeron a esta hora, ¿quién puede ser? Y cuando abren la puerta, una mujer cae desmayada al interior de su vivienda. El susto fue mayor y dijeron, ¿quién es? ¿Y qué le pasa? La lograron reanimar y la mujer les contó que su nombre era Babette, venía con una carta de recomendación de alguien que hace muchísimos años atrás había pasado por ese pueblito, pidiéndole a la congregación que se hicieran cargo de la mujer porque había perdido a su familia con la guerra civil de Francia, y entonces ella corría peligro. Así que dijeron, ella es una muy buena cocinera. Y las hermanas decían, pero nosotros no tenemos plata, ¿cómo vamos a tener una cocinera en una congregación tan chiquita? Pero la mujer les imploró y les suplicó que por favor la dejaran quedarse allí con ellos, que ella hacía lo que ellos le pedían. Entonces Babette fue la que comenzó a cocinar y un poco arrugó la cara cuando le tocó cocinar el bacalao la primera vez, porque hervido, sin sabor, sin nada más que un poquito de sal. Qué cosa más horrible, pensaba, pero no dijo nada. Y lo mismo con las gachas, que era una especie de sémola o de sin nada de nada. Y así pasaron 12 años, 12 años viviendo en esa comunidad y de esta manera. Un día llega una carta para Babette. Y Babette dijo, ¡una carta! Las hermanas se asombraron porque en 12 años no había tenido relación de ningún tipo con nadie y de pronto una carta que por la expresión de su rostro, las hermanas adivinaron que tenía buenas noticias. Entonces les cuenta, me acabo de enterar que tengo 10.000 libras esterlinas. ¡Ah! Dijeron las dos hermanas, seguro que Babette se va a ir. Y Babette les dijo, tengo un pedido muy importante que hacerles. Por favor, en 12 años no les pedí nada.
déjenme hacer esto. Las hermanas decían, ¿qué será el pedido? Dijo, les quiero hacer una comida como las que yo sé hacer. Porque yo fui una cocinera en un restaurante muy famoso y se mataba explicándole cuál era el restaurante y las hermanas no tenían ni idea porque nunca habían salido de ese pueblo chiquitito así. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué mal puede haber en una comida? Total, es una sola, dijeron, y le dijeron que sí. Al poco tiempo, en un barco que llegó, vieron que llegaba tonelada de comida y de bebida, desde ostras, desde los platos más finos que uno se pudiera imaginar, que nunca nadie había visto en ese pueblito. Entonces Babette se puso a cocinar y justo era el día del aniversario de la iglesia. Que tengamos una Babette para el próximo aniversario. ¿Y qué pasó? Ella cocinaba y claro, los hermanos miraban porque sacando el bacalao y esas gachas nunca habían visto otra cosa. Y justo había llegado una viejita de 90 años que en alguna época había vivido en ese pueblito y que había venido ahora con su sobrino. Y el sobrino no terminaba de exclamar, ¡ay, pero estas ostras! Nunca comí algo así. ¡Ay! Pero, bueno, todos los nombres de los platos franceses que yo no me los acuerdo. Y estaban todos maravillados. ¿Y qué pasó? Que uno empezó a hablar con el otro y el otro con el otro y se armó todo un clima de ánimo y de fiesta y de alegría. Y las hermanas se miraban y decían, bueno, la última noche de Babette con nosotros. Y estaban un poco tristes pensando en esto. Entonces, cuando todos ya se habían ido, toda la congregación se había despedido, que la primera vez que se habían quedado varias horas juntos, las hermanas comenzaron a ayudarle a Babette con los platos y con la cristalería y le dijeron, bueno, dice, suponemos que ahora vas a irte, seguramente querrás volver a Francia. Y ella las miró sorprendida y dijo, ¿y cómo? ¿Por qué me voy a volver a Francia? Y porque Francia es tu lugar y ahora con todo ese dinero. Y en su carita brotó una sonrisa porque dijo, ¿qué dinero? Dice, yo gasté las 10.000 libras esterlinas en la cena de esta noche. ¿Cómo? Le dijeron las hermanas. Sí, sí. Dije, ustedes me socorrieron en mis momentos más tristes. Dice, me acompañaron todos estos años, fueron mi familia. Y yo quise compartir con ustedes lo que yo ahora había recibido. Así que ella había gastado totalmente todo el dinero pensando en ese grupo que por tantos años la había contenido. Esto es gracia. Esto es gracia. Cuando el dador es el que da todo y el otro no puede dar nada a cambio. ¿Se entiende? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos ha invitado a la fiesta más maravillosa que Él tiene preparada, reservada en el cielo, algún día donde estaremos cara a cara con Él. Que no tomemos la gracia del Señor en vano. Que agradezcamos todos los días y que volvamos a Efesios 2 y miremos de dónde, de qué miseria y de qué oscuridad nos levantó el Señor. ¿Dónde estaríamos hoy? Como dice la canción, si Dios no me hubiera salvado. Y qué bueno que esa extensión de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios está extendida para todas las personas. Dios no hace acepción de personas. No importa cómo fue tu vida hasta hoy, cómo fue tu vida hasta ayer. Dios siempre tiene una puerta de esperanza abierta para cada uno de nosotros.
Qué maravilloso es su amor. No lo podemos entender porque es un regalo. El regalo más grande que alguien le puede hacer a otra persona. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios nos ofrece en esta noche. Esa gracia que es gratuita, que no puedo pagar, que no puedo hacer nada para ganarla. Nada. Solo el amor de Dios, solo responder. Y aún mi respuesta de fe es algo que Dios me da, porque la fe viene del Señor también. Entonces, que nuestro corazón explote en esta noche de alegría, pensando, ¿quién nunca nos ha dado un regalo tan grande y tan preciado como es la gracia de Dios? De mi oscuridad, el Señor me llamó a la luz. Imperfecta, pero lo sigo, porque lo amamos. Y cada uno de nosotros en esta noche podemos responder a esa gracia de Dios. Tal vez nos damos cuenta de lo que es esa gracia. Tal vez nos sentimos caminando un poco, como decía, ¿verdad? La definición de delitos que hemos cruzado, tal vez la línea un poco para un costado, tal vez no estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero Dios nos ofrece su gracia para volver. Y hoy podemos nuevamente reconciliarnos con Dios o rendirle nuestra vida a Dios. Oramos. Si hemos entendido lo que la gracia de Dios es, tenemos abierta la invitación del Señor. Y Él está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Y Él te llama. Conoce tu nombre, conoce tu situación, conoce lo que estás atravesando, lo conoce todo de nosotros porque nos ama. Él nos espera. Que esta noche sea la noche de tu decisión. Bendito sea su nombre por esa gracia inmerecida que nos ha dado. Porque nos ha dado en Cristo la victoria, porque nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos. Porque por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Si no has recibido este regalo de Dios todavía en tu corazón, Dios te invita en esta noche. Si querés recibir esa gracia, este regalo, yo te invito a que levantes una de tus manos conmigo y vamos a clamar al Dios de toda gracia. Oh Señor, visítanos, háblanos. Tú ves las manos levantadas, Señor, buscando de ti, recibiendo de ti. Manifiéstate, Señor, en cada corazón. Gracias porque nos recibes como estamos y como somos. No tenemos que cambiar nada para venir a ti, solo rendirte nuestra vida. Solo rendirte nuestra vida. En el nombre de Jesús, visita cada corazón que en esta noche buscó tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús te decimos gracias. Amén y amén.